Güey, todo está aquí, güey. Ajá, güey. No mames, güey, ¿cómo es que te gusta súper rojo, güey? Ya, Ok, güey, ya, ya. ya. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Sin Exceso. Esta es una nueva producción de Bulletproof Bulletproof Ponchos. Ponchos, el primer podcast de Bulletproof Ponchos. Y aquí es un podcast donde vamos a hablar de cine exclusivamente, cine y series, televisión, series de televisión, Documentales también. documentales, todo lo que tenga que ver con comunicaciones que no sea radio. Con el séptimo arte. Exacto, muy bien dicho. Qué mamón. Este, Y bueno, pues aquí, no, espera. Tenemos dos reglas Ah, en claro, este claro, podcast. claro. Cualquier opinión es válida de las que digamos o de las que ustedes pongan en los comentarios, sí está fundamentada. Sí, Sí, no, tampoco crean que nosotros no somos expertos en cine, nada más somos por supuesto que no somos dos expertos. niñatos a los que les encanta ver películas y series. Y Cinéfilos bebés, no tomen nuestras opiniones como la ley, de hecho no lo son. ajá, no es la ley. Nada más disfrutamos del cine y de la televisión. Y Exacto. queremos compartir nuestras opiniones con ustedes. Y pues si tienen algo que decir, pues adelante. Nada más que sí, claro, la regla es que Cualquier esté opinión es fundamentada. válida, pero fundamentada. ¿Cuál es la segunda regla? No me acuerdo. Yo tampoco. Bueno, ningún nada de... Me entenderías si mi argumento si vieras Ah, tal exacto. película del año O 64 sea, con... no estamos aquí para lucirnos y para decir que sabemos muchísimo de cine ni nada por el estilo, porque obviamente no sabemos nada de O cine. sea, básicamente No, sí si sabemos de cine. No sabemos nada, pero obviamente hay gente que sabe más que nosotros de cine y así, entonces nuestra opinión, tómenla por lo que es. Somos dos jóvenes. Ah, bueno, sí, la segunda regla. ¿Cuál es la segunda regla? Que si hablamos de algún director o alguna película, no tenemos que explicar quién es ese director y qué película hizo. O sea, no vamos a decir, bueno, me entendería si vieras 12 Angry Men y ya. O sea, si ocurre ese tipo de name dropping, Ajá, exacto. que le llaman en el mundo fabuloso del Popular. internet, Sí. eh, pues tendré que explicar quién dirigió 12 Angry Ajá. Men, de qué se trata, de qué año es. No, nada más decir películas de arte a lo pendejo para decir, ah, sí, yo sí soy un chingo, no sé qué. Obviamente no hacer eso. Bueno, entonces, Y la tercera regla, Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Va. Y bueno, en este primer capítulo vamos a hablar de... Las películas que marcaron definitivamente nuestro gusto por el cine. Bueno, yo creo que primero hay que hablar un poquito de Bulletproof Punch, ¿no? Cómo Ah, introducirlo, bueno. porque obviamente pues, este es el primer podcast, la gente no sabe nada de nosotros. Yo soy Pablo, eres Chema, eh, Y amamos el cine. y nos gusta mucho el cine. Los otros videos que vamos a tener en este canal se llaman Macro Short Films. Son mini sátiras al mundo del cine, con muchas referencias a muchas películas. No les voy a decir que son buenos, a nosotros nos encantan, pero no son para todo el mundo. O sea, que son malos, estoy justificando que son malos. Bueno, entonces, Vamos a empezar. vamos a hablar Sí, sobre sí, sí. las películas que marcaron nuestro gusto por el cine. ¿Cuál es la primera? Y pues yo creo que, bueno, estábamos revisando los nombres y yo creo que al menos la primera en la que coincidimos es Enter the Void De de Gaspar Noé. Gaspar Noé. Que si no han visto Enter the Void es básicamente una película donde es que justamente por no ser tradicional, ahí está como su encanto, ¿no? O sea, Porque como que ver esa película nos abrió los ojos, nos rompió la burbuja y dijo, no solamente tienes que hacer películas así como ya las estaban haciendo. exacto. O sea, la película es ¿cómo se dice? Una experiencia fuera del Es, cuerpo, es una, bueno, es como un sueño vivido, ¿cómo se dice? empieza con perspectiva en primera persona, POV. es un POV Ajá. y después, digo, no les vamos a contar toda la trama, pero es Pero pues es en el básicamente, principio lo que pasa, o sea, bueno,
O no Bueno, lo el chiste sigue. es que después de la perspectiva en primera persona, se toda la película es básicamente como una perspectiva desde el cielo o O desde bueno, es un alma flotando. es como si fuera un alma flotando. Ajá. Suena muy trippy esto, ¿eh? Pero es una película muy bien grabada. Es una película con edición increíble. Tiene una historia. Aparte es en Tokio, ¿no? Ajá. O sea, tiene flashbacks a cuando vivían en otro lado, creo que. O sea, obviamente los personajes principales no son de Tokio. Porque no tienen rasgos japoneses. De hecho la trama en sí no es, o sea, a pesar de que no está la dirección no es tradicional y la historia no tiene tampoco mucho que decir, no es realmente no es como que termine y Sí, no, digas, o sea, ah, qué no, buen desarrollo de no sigue una personajes historia en sí. No tiene una historia principal. Es un tipo que le sucede algo y y cambia la perspectiva de cambia la la película. perspectiva de primera persona a un alma flotando por encima de todos, viendo lo que pasa después de lo que le pasa a este personaje. Es una película que sí nos abrió los ojos. Esa que yo creo que fue la Y, primera película que... y yo creo que más que nada nos marcó por obviamente los créditos del inicio. Mm, esa canción. Los créditos del inicio son, yo Sí. creo que lo más intenso de la película. Yo creo que es lo más rápido aparte, porque la película es lentísima. Sí, sí, sí. La película es muy lenta, muy gráfica. Tiene muchas escenas de sexo, tiene sangre también. Y pues, yo creo que el principio es una de las partes más importantes de la película porque es lo que Ujú. te dice, esto va a ser muy intenso. Esto va a ser un trip. Sí. Amárrate el cinturón porque esto va a ser un trip. You're in Co- for a treat. Exacto. Y con la siguiente, chama. Ah, bueno, también acordamos por Pi, El Orden del Caos, de Darren Aronofsky, que seguramente lo conocen más por El Black Swan. Black Swan, el cisne negro. Ajá. Chance lo conocen por Noé. No es una película que represente mucho su estilo, pero es Sí, de él. como que se salió de la línea que seguía con sus Sí, trabajos sí, sí. anteriores. Como que le entró más al mundo comercial. Chance lo conocen, yo creo que más por Requiem. Ah, Por bueno, el sueño. Requiem for a Dream es, Ujú. yo creo que su película más famosa, ¿no? Sí, sí, todo el mundo conoce esa cancioncita que hasta la usan en... Videos de YouTube. Ajá, no, y aparte la usan en comerciales de farmacias y así, o sea, yo lo he escuchado mil veces en muchos comerciales. No aquí en México, pero vivimos en México. Somos de México, no, Chemello. Para que, no sé, sepan. Bueno, y Aronofsky, que. Ah, bueno, habíamos dicho que. Creo que lo que nos encanta de Aronofsky. Y yo creo. O sea, no creo estar mintiendo cuando digo que. Ah, no es su opinión única, yo creo que todo el No, mundo lo pero piensa. que Aronofsky. Habíamos dicho que empacha, ¿no? Sí, sus películas son como comidas muy, muy buenas, muy, muy grandes, que te las comes una vez, o como cuando comes un helado muy, muy bueno, te comes muchísimo helado y te empachas y no lo quieres volver a comer jamás en tu puta vida. De Y hecho, así son las de películas de hecho Aronofsky. sí, no, y Requiem está como en esas listas de cine. Yo creo que es la número Que, uno en todas las listas que de Requiem por un sueño. pero De esas listas. de listas de películas que no volverías a ver más que una vez. Sí, pero son obras de arte. Sí. Sí. Y sí. Y bueno, Aronofsky yo creo que, bueno, como hemos dicho, empacha porque sabe transmitir emociones incómodas, o sea, sabe como moverte de tu asiento, ¿no? Sí, yo creo que lo que es conocido como cringe. Así que Mm. hagas esto con la cara así como... así que causar esas emociones en una película yo creo que es muy complicado y él es el Y, y, papá de eso. y yo creo que en Pi, el orden del caos, es muy evidente este efecto porque pues la película es en blanco y negro Ujú. y es sobre un genio matemático que básicamente tiene problemas con unos judíos, luego trata de descubrir según yo trata de descubrir un patrón en el número pi. Ya Que no, es el nombre de Dios. en el, no, o sea, O eso sea, es, la ecuación que él resuelve es el nombre de Dios en una ecuación matemática. pero ya estás spoilerando muy cabrón. Ay, bueno, pero quien no ha visto Pi, güey, que se salga de este canal, cabrón. No es cierto, no, quédate. Si no has visto Pi, quédate y vela. No, bueno, Te la recomiendo muchísimo. el tipo trata de descubrir un patrón en el mercado. Ujú. En,
que no me Es sé que los... yo no me acuerdo mucho de la trama porque la vi hace muchísimo tiempo. No, es que yo sí la vi como 10 veces. Yo la vi Pero, como 2 y tenía como 10 años, entonces. bueno, si les gusta este tipo de cine como que incomoda, que duele la cabeza cuando estás viendo, pues Aronofsky... De hecho, me atrevería a decir que Aronofsky es como un... Digo, francamente no sé cuánto se lleven de edad, pero ¿Quién? es como el hermanito de Lars von Trier, que Lars von Trier hizo Nymphomaniac. Sí, 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 yo creo que es de las más conocidas que tiene. Y, Sí, no sé. ¿no? mm, Es que, o por sea, eso como que sí tienen como el mismo estilo de ves esta película una vez, pero yo digo que las películas de Lars von Trier son más como pinturas, son como obras de arte. O sea, tiene películas como muy bonitas, que, que son estéticamente hermosas, pero son películas que nada más quieres ver una vez porque son películas muy lentas. Yo creo que le falta como el factor de impacto que tiene Aronofsky en sus películas. jole, no sé, pero Anticristo, por ejemplo, que es Ah, una bueno, película de Anticristo sí von la Trier, tiene, pero sí... no, sí, no la siento muy parecida a las Es que películas de no... Aronofsky. Como We que, got a como, fella co- going. como, como, como que... O sea, realmente no es que se parezcan en dirección, pero parecería que en algunos aspectos quieren conseguir el mismo Ah, efecto. sí, O sea, te sí, sí. quieren mover de tu asiento y te quieren perturbar de vida. Malditos. Bueno, hablando de películas en blanco y negro, Memento. Ah, Memento. Bueno, es mitad blanco Bueno, y sí, negro. tiene cachos en blanco y negro, pero pues... Que Memento, si seguro, si pues, si viven bajo una roca y no saben qué rayos es Memento. Aquí seguro se pueden volver locos. Bueno, Memento es una película de Christopher Nolan. De hecho, creo que es su primera película, ¿no? O es al menos es su debut, es su debut. Ajá, como su primer película famosa, había tenido otras que tú las has visto, yo no las he visto, pero Ujú. yo creo que es su primer película famosa que como que le ganó su reconocimiento y ya después de eso ya pudo hacer mil películas más, que tiene ninguna película de ese güey es mala. Yo lo digo ahorita Sí. en récord, lo pongo en récord. Ninguna película de este güey es mala. Sé que hay muchísima gente odia Interestelar, pero esa película es una obra de arte. Y bueno, obviamente los que según esto hay como muchos errores de continuidad ¿En Memento? no, en Inception, que es Ah, la es que no famosísima. sé, no entiendo cómo se le puede escapar eso. Este güey, si tiene una producción enorme en sus películas, Es que yo no creo seguramente que... hace que muchísimas personas chequen sus guiones, chequen eso, y no entiendo cómo se les puede escapar eso, como esas como cosas de continuidad súper chiquitas, pero que Es si un que yo pendejo creo en el que... internet te puede meter un post de, es que en esa parte no sé qué, no entiendo cómo un profesional no lo puede encontrar. Yo No creo que estoy no diciendo que es... no los tenga, seguramente sí los tiene, yo no había escuchado esto nunca, pero es lo que me escapa. Yo creo que no se les escapan. Yo creo que sí saben que existen, pero confían en el poder de la edición. Se confían demasiado en Se la edición. confían en la edición, pero porque al final es que yo creo que como estás haciendo un trabajo millonario, o sea, yo creo que llega un momento en el que se fijan que es necesario fijarse en los detalles más, bueno, Y, ya los que no son detalles, que son cosas muy evidentes y que dicen, ujú. tenemos que ponerle atención a esto y pues la continuidad, bueno, si Yo no creo tiene que mucho sentido que lo editen porque ujú. pues, o sea, ya no vale la pena yo creo que meterle tanto. Yo creo que si muchísimas veces se taparan esos errores de edición y de continuidad, pues la película, el argumento de la película se caería, ¿no? Sí, y aparte yo creo que, o sea, no me estoy poniendo del lado de las personas que disgustan a Nolan, pero es como cuando estás escribiendo un ensayo tú y lo estás escribiendo así, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y luego se lo das a alguien más para que lo lea, según tú ya está perfecto, y alguien más lo lee y ve una oración que dice, güey, ¿qué chingados dice aquí, cabrón? ¿Por qué escribiste esto? Y como que estás tan fijado en detalles tan pequeños que se te olvidan cosas tan importantes como cosas de continuidad. Sí. Sí, no, y esos errores de continuidad, pues, o sea, cualquier película los tiene. Sí, ninguna película es perfecta. Interstellar chance puede ser perfecta, pero no sé. No, no es perfecto. No es perfecta. Pero luego hablaremos de eso. En otro capítulo, que se va a llamar Interstellar nada más y nada más vamos a hablar de Interstellar. Y bueno, la siguiente película es Pulp Fiction de Tarantino, el famosísimo Tarantino que yo creo que
ya, todo el No mundo... nadie que no lo conozca. No, es que Si te Tarantino. gusta el cine, yo creo que sí lo Sí, conoces. claro. Chance no. Si no lo conoces, búscalo ahorita, googlealo, ve esta película de él, ve Kill Bill, ve Django si quieres, y ya vas a saber quién es Tarantino. Es un director muy bueno y yo creo que su trabajo es más que nada basado en Bueno, diálogo. habíamos dicho que bueno, el siguiente director, yo creo que hay que emparejarlo con él, Hay que como ponerlos que juntos. es Richard Linklater con Waking Life. Aunque también Boyhood, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. No, yo creo podemos... que todas las películas de Linklater. Sí, claro. Bueno, School of Rock es la más... La menos, yo diría. sí, es la más comercial, ¿no? Ajá. Pero bueno, entonces lo que estábamos platicando hace rato era que como que Pulp Fiction, bueno, Tarantino y Linklater como que son directores que se enfocan mucho en el diálogo. Tratan de transmitir sus argumentos y sus ideas en la película, que realmente la historia fluye con el diálogo. Ajá. Les importa muchísimo desarrollar sus personajes. Muchísimo. O sea, desarrollarlos al borde de que ya en las películas de Linklater, yo creo que en las de Before Midnight, After Sunset, quién sabe qué, Ah, yo la, creo la que trilogía, vean esa ajá, vean trilogía esa, de esa trilogía. Before Sunrise, Ajá. es Before Sunrise, Before Sunset Before y Sunset, After Midnight. y no, y Before Midnight. Before Midnight, todos son Before. Todos son Before. Y yo creo que no hay personajes en ninguna película que llegue a conocer mejor que como esos dos personajes que siento que los conozco ya de toda la vida. Sí. Porque por la forma en la que desarrolla Linklater a sus personajes y con el diálogo impresionante que usa. Aunque como que yo creo que la diferencia entre ambos es que Linklater busca ser lo más realista posible. O sea, sus diálogos son muy, Menos muy, Breaking muy Life. fluidos. Bueno, Waking Life no, pero... Porque es básicamente la historia de un chavo que se queda... Que tiene sueños lúcidos y Ajá. platica con muchísimos personajes sobre temas distintos, Sí, pero sí, normalmente son filosofía. filosóficos. Sí. No es una película muy apeladora al público. A mí, en lo personal, a mí esa película no me gusta. Pero sí es una cosa que he dicho ya varias veces con este güey. Pero es una película muy buena. Es El hecho que, de que a mí no me sí, guste no la hace mala. yo creo que Por supuesto que no. ahí lo increíble es es que son tres cosas. La música, que La edición. tiene como este tango extraño. Bueno, los diálogos, porque realmente Waking Life no sigue un argumento normal de película. No tiene... O sea, los personajes no son como tradicionales. Y de hecho Ujú. cambia de personajes. Y bueno, la animación, porque o sea, está La grabada la animación ayuda película. mucho. La película está grabada con una cámara normal, pero utilizan una técnica que se llama rotoscoping, según yo, Ujú. que es básicamente, ya después de que está la película hecha, cada frame lo colorean. Sí, yo digo que la animación, o sea, no digo que los diálogos son aburridos ni nada, pero la animación ayuda muchísimo a como ejemplificar los puntos que usan estas personas en estos diálogos, porque son Ujú. diálogos muy, muy, muy académicos y la animación te ayuda muchísimo como a seguirlo. Si no sabes de lo que están hablando, esos diálogos, digo, esa animación te ayuda mucho a, pues a seguir lo que están diciendo, porque Sí, la animación te... porque yo creo que, no sé, qué efecto, qué sería de Waking Life si no tuviera esa animación. Yo creo que los diálogos Sería como un documental, güey, de un niño que Sí. preguntas súper. De hecho, el protagonista casi ni habla. Ah, sí, no, creo que tiene 3 líneas en la película, el Sí, casi. protagonista. Y bueno, Tarantino. Y Bueno, es que Tarantino tiene mezcla. O sea, es el que diálogo. Tarantino yo creo que es un director, aparte de lo del diálogo, no tiene nada que ver con Linklater. No se Ah, no. parece nada. Sí, no, no, no. Es nada más el punto que los une, pero. Ajá. Porque Linklater busca, no digo que las conversaciones de las películas de Tarantino no sean profundas, pero las películas de Linklater tienen diálogos muchísimo más profundos que las películas. Porque un diálogo en Pulp Fiction, lo de la hamburguesa, el primer diálogo creo que El hay en la Royale with película. Cheese. Ajá. O sea, es un diálogo muy, muy bien hecho, pero no Pero. es un diálogo profundo. Sí, no. No, y yo creo que ahí lo que influye mucho es que también Tarantino se esfuerza por ser gracioso. O sea, Ujú. Sí, sí, sí. y bueno, ahí el argumento de la película sí tiene relevancia. O sea, todo lo que está sucediendo Ujú. Sí. atrás, independientemente del diálogo, es sumamente importante. Sí, pues aunque esos diálogos no parezcan importantes, yo creo que sirven mucho para desarrollar mucho a los personajes, para que te
te encariñes con ellos un poquito en lo que va la película. Mínimo con esos dos. Pero bueno, ¿qué será de Pulp Fiction que tiene tanto... que suele encantarle tanto al público? Porque... Yo creo o que al menos, ¿en qué se diferencia de otras películas la forma que de cuenta la Tarantino? historia, ¿no? No, la forma en la que cuenta la historia no se diferencia mucho de las películas de Tarantino. Porque también Perros de Reserva usa como el mismo tipo de... Separa la historia en muchos cachos, la Sí, revuelve claro, claro. y los personajes también los separa muchísimo y hasta el final ya se junta todo. Pero, ¿a dónde iba? Ya, ¿cuál es la diferencia entre... O sea, ¿qué tiene Pulp Fiction que relevante tiene Pulp que no tienen Fiction? las demás de Tarantino. Ujú. Supongo que también es como parte de la razón por la que pegó tanto es... Bueno, o sea, más allá de que el diálogo está impecable, los personajes todos son súper interesantes y la historia también sea muy buena, eh, como que esa película le ayudó a Tarantino, o sea, como que fue la que Pues mostró. como hacer lo que quiera. O sea, lo ayudó a que como a que la gente sepa que este director va a hacer lo que quiera y a todo el mundo le va a gustar todas las películas que haga este güey. Como Porque esa escena característica cuando Uma Thurman creo que le dice a Vincent, como Don't be squared, ay, y sale el cuadrito. Ese ajá, tipo de exacto. detalles como que hacen Sí, de sí, sí. Tarantino un director pues excepcional. Pero Este, fue como la película que impulsó a Tarantino y dijo, aquí está un director que no hace las cosas tradicionalmente y es un y, director muy bueno y y sigue apela siendo mucho al bueno. público. O sea, no es una película de arte, por así decirlo. Es de culto, pero no es de arte. No es una película Mm. que esté muy centrada en la estética. Por, creo que es muy arriesgado decirlo, pero me atrevo a decirlo. No es una película que se enfoque muchísimo en la estética, se enfoca más en los personajes y en la historia que quiere contar. Sí, no, a diferencia de... Sí, sí, claro, claro. O sea, Tarantino concentra más su atención en los personajes y Y su en sus diálogo. diálogos, porque él los escribe y son sus bebés. Y pues cuando lo pasa a la pantalla grande, yo creo que nunca le importa mucho. Sí, sí, es que no le importa lo Ujú, que Hollywood piense y lo que el público exacto. piense. Yo creo que eso es lo que lo hace único, que no es es todo lo contrario a un puritano del cine, ¿no? Bien conocido el no puritano Tarantino. ¿Cuál? El rebelde, es el Ajá. rebelde. ¿Y cuál es la siguiente, Chimits? Em, bueno, Kubrick con ¡Oh! Odisea al Espacio 2001. El papá del cine Sí. no puritano, por así decirlo. O sí, Más no, bien sí, sí. es que es Es como... el papá es como es como el papá, más bien, como el papá del cine, pero no en sentido cronológico, sino es por fijar, el papá del cine no tradicional. por ser tan detallista, por tratar de, de comunicar por medio de signos, por medio de De imágenes, símbolos, símbolos, es muy analogías. simbólico. Ajá. Y yo creo que, o sea, él sí está, yo creo que a él sí lo podría comparar mucho con Las Bontier. Porque sus Mm, películas son también pinturas. Cada pincelada que da el pintor es como cada toma que hace Kubrick o que hace Las Bontier. O sea, yo creo que cada pincelada tiene un propósito sí. y lleva hacia algún lugar. Yo ahí sí lo podría comparar muchísimo con Las Bontier. Si están en desacuerdo, déjenlo en un comentario, por favor. Denle like, suscríbanse. Aquí abajo. Aquí abajito. Espera, creo que es. Si es aquí abajo, suscríbanse. Likes acá. Eh, Bueno, Odisea al Espacio, ¿Cuál crees que sea? eh, Yo creo que esa podría ser la película más representativa de él. más representativa. La película más representativa de él. Si ya sabes de él. Si no, yo creo que será The Shining. Sí, esa o Clockwork Orange, ¿no? Yo creo que sí, mejor que Clockwork Orange. Yo creo que es la que todo el mundo conoce y dice, ah, sí, Kubrick, la del Sí, güey claro, de... Sí, la de los tipos que sí, toman sí, leche. sí, 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 la del güey con el delineador aquí. Sí, 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 sí. Pero ya si en algún punto te llega a gustar Odisea al Espacio 2001, you've made it. Y Muy bueno, bien, muy bien. yo creo que es que yo creo que es difícil analizar a Kubrick, ¿no? Porque Es que hay sí, tantas cosas que yo no es creo que ni difícil, pero siquiera cansa. Es muy trabajoso. sí,
Pero- no es un trabajo fácil analizar a Kubrick. No, es que si fuera fácil analizar a Ah, sí, Kubrick, no sería, sería Kubrick. no sería Kubrick. Ajá, exacto. Pero, ¿qué? O sea, la música, la mezcla de aterrizajes en el espacio y música clásica, Y luego no música, nada más la... sí. Si lo pudieras escuchar, se escucha bien cagado. Güey. Mira, quiero escuchar. Lo vas a editar y de repente voy a aparecer yo con el... No, pues voy a dejar todo esto. Y ¿qué más? Sí, se escucha chingón, ¿no? Este sí lo voy a quitar. Creo que tienes razón, en ese sentido creo que sí es muy similar a Lars, a Von Trier. Yo creo que mi analogía estuvo casi perfecta. Sí. Para ejemplificar Porque, ese por argumento. ejemplo, en la escena característica de Odisea al espacio es cuando los changos encuentran el monolito y suena la música esta de los cantos así súper... Yo creo que esa parte Esa da un parte, chingo de miedo. si vieron esa película de chicos, yo creo que sí les sacó un pedo. Sí, y yo la vi de muy chiquito, pero yo creo que la escena que más se me quedó grabada, que dije, ¿por qué alguien haría eso, güey, en una película? Pero hasta el final, como que viaja que a viaja través de así, espacio y tiempo sí. y luego sale el gigante. Sí. Güey, eso de chiquito yo dije, ¿con qué propósito, güey? O sea, ¿por qué alguien haría eso? Y yo creo que eso es lo bueno de una película, o sea, esto nos lleva al siguiente punto. ¿O faltan directores? Pues, ¿quieres hablar de Drive? Sí. Bueno, entonces, Nicholas Winding Refn, mejor conocido por Drive, Drive. y la última No tan fue... mejor conocido por Only God Forgives porque no tanta Y gente y la visto. de... ay, ¿cómo se llama esta? La de Valhalla Rise, ¿no? Valhalla Rising. Yo no la he Valhalla visto. Rising. Esa yo no la he visto. Sí, sé que es una película buena. Pero no la has visto. Pero porque sé cómo es él y sé el tipo de estética que él busca y la forma en la que él cuenta las historias. Bueno, A mí me gusta mucho su estética de las películas. Yo creo que es una estética muy Tumblr, muy... muy Tumblr. O sea, no sé si alguien aquí Sí. esté en Tumblr, pero seguramente entiende mi punto. Como que es algo muy bonito. Sí, es Como que... esa música... de hecho- como que esa combinación de Sí, música, claro. la cinematografía, la foto, todo. Como que logra como una estética muy bonita de la película. De hecho, yo me acuerdo que cuando fui a ver Drive al cine, yo no tenía ni No idea de mames. quién era Nicholas Winding. Puta, no mames, güey. Na- Yo me acuerdo. No, vi la cartelera y vi a Ryan Gosling en la portada y decía Dijiste, Drive "Esto es como una- en tipografía estilo Vice City. esto es una Y dije, palomera", dijiste. esto es Sí, sí, como la de 60 segundos Ujú. de Nicolas Cage. Y la introducción, los créditos de Ajá. la introducción La música, y güey. la música, la combinación, yo me acuerdo que me quedé así como, Yo, ¿qué es esto? yo supe que era una película buena porque yo la vi con toda mi familia. Me acuerdo, mi papá la compró, no sé qué. La vimos toda la familia, toda mi familia. Y a toda mi familia le cagó y a mí me encantó. Y yo dije, esta es una película muy buena, güey. Porque cada película que mi hermana diga, "Está hueva, no sé qué", sé que es una película buena, güey, y la voy a ver yo. Y fui a ver no sé qué. Uy, mi hermana, bueno, gracias a Dios, le gustó Whiplash. Creo que no la has visto, güey. No, no la he mames, visto. güey. Vela. Con J.K. Simmons. J.K. Rowling. La escritora de Harry Potter hizo una película muy buena. Y se rapó, ¿no? Ujú. Y se puso mamado. Y se parece un chingo a Iker. Si nos estás viendo, Iker, Eh, te pareces a J.K. Simmons. Búscalo, googlealo, güey. Es idéntico. Chances tu papá en. Ya, no sé. Tu hermano, el doctor El Pelón. Yo creo que. Güey, Se lo va a cortar. este de verdad ya está Sí. pendejo. ¿Qué otra Bueno, película entonces, vi? O vamos a pasar pero, las preguntas de diálogo. no más rápido, yo creo que Drive, sí, yo creo que la razón por la que trasciende Drive es porque fue rapidísimo la manera en la que se convirtió en una película de culto. O sea, Sí. había salido y ya me acuerdo que había artículos diciendo Drive, yo creo que es una película de culto y se está porque luego las películas de culto tardan Ajá, en yo creo que hacerse de una culto. característica representativa de decir que una película es de culto es que en el momento que salió no pegó, pero creó una audiencia Sí. aparte que le encanta y con los años, con el paso de los años, esa película se volvió muchísimo más famosa
pues, en, Sí, de hecho ya, en ya el mundo está. del cine. Ya es tan de culto que hay referencias como escondidas. Sí, sí, sí. Como en el GTA 5 ahí. Bueno, nuestro corto. Tenemos un cortometraje donde hacemos referencia. Terrible. Bueno, o sea, no le voy a echar mucha mierda porque no lo hicimos nosotros, pero yo creo que me causa lo mismo ver Requiem por un sueño a ver ese cortometraje, como que me causa un... Excepto que Requiem por un sueño sí está muy bien dirigida y Está muy muy bien bien dirigida, actuada. güey. Y pues yo no la hice. Bueno, Algo te iba a entonces, decir bueno, aquí va la pregunta de diálogo. del millón. Ujú, De todas estas películas, si tuvieras un hijo, o sea, primero ten tu hijo, ¿no? Pero, ujú. ¿cuál le pondrías primero para que pudieras comunicarle la idea que tienes sobre el cine? ¿Me puedes volver a repetir la lista de películas? Bueno, Drive, Nicholas Winding Refn. Espero que se pronuncie así, ¿eh? Pero Bueno, X, eso Enter the yo no Void, sé. de Gaspar Noé. Pi, El Orden del Caos, de Aronofsky. Memento, de Nolan. Papi Nolan. Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. Waking Life, de Linklater. Y Odisea del Espacio 2001, de Kubrick. Una pregunta a tu pregunta. ¿Qué es lo que estoy intentando enseñar con esta película? O sea, ¿qué es lo que estoy Mira, buscando? está un poco difícil la pregunta porque, o sea, yo creo que al menos, bueno, no sé si la mayoría, pero muchas de estas películas seguramente las vimos cuando todavía no, justamente Pues no por eso sabemos, no. marcaron Ajá, nuestro gusto por el cine, porque no, porque no, no, nos no rompieron la entendíamos. burbuja. Nosotros seguíamos viendo Snatch y, Sí, y y Hooligans, Hooligans. Ajá, y que es que una muy buena película, son muy buenas pero películas esas, pero no son películas pues, que te rompan la burbuja y digas, ay, no, es existe otro diferente. mundo. Sí, no. Aunque también, bueno, de eso ya hablaremos después. Estos Ujú. son como, estos directores Películas son como el puente entre lo comercial y son lo como artístico, ¿no? la base de... es muy arriesgado que digas esto, pero lo voy a decir. Yo digo que estas películas, y seguramente hay mil más, que son la base para nuestra generación del milenio. Que yo creo que Sí, estas yo creo que películas sí. van a ser nuestro culto. O sea, no, ya no tanto. Sé que sí dicen que es una película muy, muy buena. Y la van a seguir enseñando en las escuelas de cine y en todo el mundo. Por siempre. ¿Cuál? ¿Citizen Kane? Ah. ¿Cuál? ¿Cuál es esa? ¿Cuál les digo? Pero estas películas son las que marcaron a nuestra generación de futuros cinematógrafos. Aunque está extraño, ¿no? Porque realmente no todas son de nuestra Son generación. de los años de estas películas están Yo creo que la disparados, güey. que podría serme es, bueno, Drive y Waking Life y ya. Y Porque creo que son nos las faltó más... Cuarón ahí, decir Niños del Hombre, Ah, sí, pero cierto. Children of Men, sí. de Cuarón. Película muy buena, muy muy buena. Plano continuo. Yo creo que con que digas eso la gente piensa o eso o Birdman. Yo creo que piensan más Birdman porque Birdman es más Bueno, a nuevo. ver, explica qué es un plano continuo. Un plano continuo es una escena que se representa más que nada por ser una escena sin cortes, muy larga. Si quieren un buen ejemplo, o aparte de ver Children of Men, hay una escena en una película que se llama Hunger. Creo que se llama Hunger. No De es, Steve McQueen. no es la de Shame, Con, que también tiene una sí, escena pero muy la muy de larga. Hunger está más larga. Tiene una escena como de 10 Ujú. minutos. Un diálogo entre un reo Ajá. y un sacerdote. Güey, en la película de Shame la escena del restaurante, pues es oro puro, güey. De hecho, ese era, estaba, si nos sobraba tiempo íbamos a hablar un poco de Steve Steve McQueen. McQueen y Shame. Sí, o sea, no son películas que nos hayan, De o hecho, sea, que Shame nos ya la hayan vimos metido. tarde, o sea, Ajá, sí, ya, no, porque aparte porque son películas más nuevas las de Steve McQueen, sí. pero son películas muy muy buenas. Y eso es de plano, tiene planos continuos De este güey hecho, muy muy a ver, buenos, ahí te muy va largos. esta comparación. Yo creo que Steve McQueen es como un Richard Linklater, pero de adultos, ¿no? Porque, Mm, es como un Richard Linklater. pero crudo. Sí. Sí, 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 es sí. que esa escena de Michael Fassbender con su cita en el restaurante. Si quieren ver en una película cómo se siente uno en una Sentirse primera cita, incómodo. Ajá. vean No Shame. mames, güey, es que
La forma en la que... Y también la escena en la que corre con la música clásica. Ah, sí. Güey. Sí, sí, sí. Steve McQueen es muy bueno, pero no es para este capítulo. Bueno, entonces, la ¿Qué pregunta... película le enseñaré a mi hijo para romperle la burbuja? Para decirle, el cine no es como Avengers. No es Hércules, Cars... Ajá, bueno, obviamente. Bueno, esas bueno, películas ¿cuántos que ya años habrá tendría tu ahorita. hijo, Ajá. güey? Pues, yo creo que vi la de Pi cuando tenía como 11 años, güey, 10. Mierda. Obviamente no entendí un pito de la película, güey, pero... O sea, eso dije... O sea, son películas que yo en ese momento decía, ¿con qué propósito, güey? Porque ¿quién vería esto por gusto, güey? Pues porque en esa época tenía 10 años, o sea... Perdónenme a mí de 10 años, güey, pero... O sea, porque en el momento... ¿Estás haciendo mucho? Sí. Bueno, ¿cuál le mostrarías a tu hijo? O hija. La primera que le enseñaría, yo creo que sería Pulp Fiction. Porque de estas, yo... No, sí, Pulp Fiction. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la que... Con el diálogo más entendible, no sé, como que la que más apela al público normal. Sí. Y él hasta ese momento va a ser una persona de público normal. Y esta película, yo creo que le va a ser muy atractiva a mi hijo. Porque es una película divertida, es una película muy dinámica, Sí. es una película rápida, es una película que te absorbe con sus diálogos. Y pues es una película que, si estás intentando introducirte al mundo del cine, yo creo que es una película muy, muy, muy buena, que no te asusta. Como a mí Enter the Void me asustó. Porque yo vi Enter the Void y dije, ¿en qué clase de mundo me estoy metiendo, güey? ¿Qué me espera después Como de que, esto? como que sentí un hoyo en el estómago y dije, esto en serio, güey. No sé, como que te hace pensar Pero más. Y sí, Pulp sí, Fiction tienes razón, yo no creo que... siento que te haga tanto eso. ¿Cómo? O sea, que Pulp Fiction no te hace tanto pensar. No, bueno, sí tiene muchos elementos, O sea, sí, pero de la pero lista yo creo que es la es la más más... accesible. Ajá, exacto. De hecho, yo creo que por eso es común que si estás adolescentillo y veas Pulp Fiction, como que sí te Y te gusta Guns N' emocione. Roses. Y te gusta Guns N' Y escuchas Roses. Guns N' Roses todo el día, güey. Y ves Rock of Love. Sí, yo creo que sí es la más De estas es la accesible. más accesible. Yo creo que la siguiente sería Drive Mm. por razones de estética. Por enseñarle, esta es una película muy bien dirigida con muy buena fotografía. O sea, Sí, yo creo que Drive es una... De esta lista, es la más bonita. sí. Es la, Por razones de la estética. Tumblr. Ajá, por la película de Tumblr, que si te metes a Tumblr y la ves media hora, te identificas perfecto con Drive. ¿No será que más bien Tumblr es Drive? ¿O qué salió antes, Tumblr o Drive? Tumblr. Tumblr salió antes que Drive. Pero yo creo que la estética de ahorita, del 2015, es el año que estamos grabando esto ahorita, yo creo que es... Porque, no, y tienes razón, porque la estética, la fotografía y los colores de Drive La música y todo son son como una vuelta a los... ¿A qué década de los 80s? 80s. Yo diría también la música tiene referencias de 80s muy, muy cabrón. ¿Cómo se llama la banda? College. College, sí. Sí, o Kandinsky. Sí. Películas, digo, canciones muy, muy buenas. No, espera, espera, no es Kandinsky, güey. Es Kavinsky, ¿no? Kavinsky. Sí, sí. No, Kandinsky es un pintor. Es el pintor, sí. ¿Ah? No, nos vemos pendejos. ¿Cuál sería la siguiente, güey? O sea, no, ¿cuál sería la primera que tú le enseñaras a tu hijo? Es que quiero decir Waking Life, Güey, pero lo va a aburrir, güey. pero sí A siento menos que que la tu hijo aburriría. nazca siendo filósofo, güey, que lo dudo bastante. Quién sabe, no se puede decir igual de raro que tú, güey, pero lo dudo bastante. Sí, por eso, o sea, nada más es... Es que a mí sí me marcó muy cañón la juventud, pero... Ay, lo digo como si estuviera anciano, pero... Sí, güey. Sí, en mis días No mames, sí. de Linklater. No, pero... Es que está muy difícil. Yo creo que Odisea al espacio. Porque También la siento muy factible a que sea. Puede ser de las primeras películas. que realmente le no enseñé a es... alguien. Yo creo que es de las menos accesibles. Pero es así, yo creo que rompe muy cañón la burbuja del... Como que yo siento que te causa el mismo hoyo en el estómago que te causa Enter the Void. Sí, sí, más o menos. En una manera muy distinta, aunque tiene escenas muy, muy parecidas. Cuando el güey se tripea
o hasta el final de Enter the Void son muy parecidas a las escenas de viaje tiempo-espacio que tiene Sí. 2001. Pero yo más que nada porque, sobre todo el efecto, o sea, siento que las mejores partes de Odisea del Espacio 2001 es cuando los changos ven el monolito, es como uno de los momentos clave. Y cuando está ¿cómo se llama el protagonista? Cuando está este I can brother let que you do that. Kyle, no sé, no creo que no es Kyle, güey, me siento bien pendejo. No sé. Lo vamos a poner aquí abajo en la edición. Así se que llama el está protagonista. cuando está cenando en una habitación como que parece de hotel. Ujú. Pero pasa el güey corriendo. No, no importa que estemos spoilerando esta película Ay, güey. porque Puedes realmente spoilear no se podría spoilerar. esta hasta Pulp Fiction, güey. Bueno, Pulp Fiction, quién sabe. Pi la puedes spoilear, güey. Y hasta ahí yo creo que no, de esta lista ya. Pero sí, yo creo que Kubrick sirve mucho para romper tu panorama de comfort zone del cine, ¿no? Sí, porque yo siento que las películas de Kubrick son también mucho como las de Aronofsky. Las de Kubrick sí las quieres volver a ver muchas veces para analizarlas, porque pierdes muchas cosas y con el tiempo, conforme vas aprendiendo y creciendo como persona, vuelves a ver las películas de Kubrick y entiendes mil veces más cosas. Es como el libro del Principito, ¿no? Ver una película de Exacto. Kubrick. Sí, sí, lo lees de chiquito, entiendes las cosas de superficie, lo lees más grande, te hace llorar. ¿Mm? Tengo una pregunta para tu pregunta, güey. ¿Cuál sería la última película de estas que le enseñarías? O sea, la película con la que necesitas que tenga ya más el mayor conocimiento de cine para que digas la pueden tener por completo o la puede disfrutar por completo esta película como yo la disfruté cuando fui joven. Como ahorita somos tú y yo. O sea, una que le muestre que... La última que le mostraría, Sí, de estas. pero en orden, o sea, que esté más grande, para Ajá. que entienda. Sería como Shame o algo así, ¿no? Sí, puede ser Shame. Pero eso yo creo que es por más por cosas de sexo y así, de morbo. Sí. No, Que no pero quieres que también, tu hijo de 11 años pero que también vea un güey cogiendo creo a que hombres. Shame toca temas que, a menos que seas un adulto o una persona mayor de 17 años, si eres mayor de 17 años o 16 años, yo creo que si ves Shame, si hay cosas que puedes cachar y que puedes decir, sí, es que se siente más o menos así. Yo creo que Shame es una película que toca temas muy maduros. O sea, más Ujú. allá del sexo y todo esto y el pene de Fassbender, Mil veces. yo creo que toca temas cotidianos en el sentido de que habla mucho de las relaciones humanas, pero ya a un nivel que solamente una persona experimentada podría O una persona más identificarlas. madura, porque le enseñas esa película a una persona de 11 años y no se va a fijar en las chichis y en los pitos, güey. O sea, yo sé que mi yo de 11 años, al ver esa película, me perdería de toda la trama esperando a que salga la próxima chichi en escena, güey. Sí. Estoy segurísimo. Yo solo hago chance ahorita, tal vez. Pero ahorita ya entiendo un poquito más de la trama. No me pierdo tanto con chichis. Pero sí, yo creo que Shame es la última. Y aparte siento que, o sea, no sé, en algunas narrativas puede ser muy importante la desnudez, pero yo muchas veces siento que no es necesaria. Y Sí. la pone nada más No, claro, claro. por... No sé, me da miedo decir esto, pero... Pues por morbo para que llame un poquito más de atención la Sí, escena. o sea, finalmente es para vender. Porque una película muy buena no necesita ningún desnudo. Y a mí me enoja muchísimo cuando las películas ponen un desnudo que no es necesario. Nada más para pues, llamar la atención, güey. Cuando eso significa que estás perdiendo a la audiencia, que tu diálogo y tu Sí. narrativa no es buena. Como las películas muy artísticas que también nada más Que son ponen senos chichis y y pitos a lo nalgas pendejo, güey. porque Y ya pueden. nada más es por eso cine de arte, güey. Y me cagan esas películas. Que pueden tener fotografía muy bonita y puedes hacer una toma de unos senos muy, muy bien. Pero pues eso no te lleva a ningún lado. Yo la última que pondría sería Enter the Void. Sí, también. Porque, o sea, yo creo que le pondría a Shane primero porque es una película. Es una película muy, muy. También muy. Muy buena estéticamente. Tiene tomas muy, muy, muy buenas. Es una película que te acerca mucho como al ser humano. A las. ¿Cómo se llama? A las
¿cómo decir? A las emociones humanas y te las representa en pantalla de la forma más como, Tengo ¿cómo que se volver dice? a ver Enter the Void porque no me acuerdo mucho. Métete al Netflix de Estados Unidos y ahí está. Es Está. que Enter the Void yo creo que es una experiencia visual muy, muy extraña. Y aparte de que Shame es una película que sigue una narrativa normal y Enter the Void no. Enter the Sí, Void sí rompe barreras en hablando de como cinematografía normal, por así decirlo, tradicional. sí. No sigue ninguna regla. Es un poquito cansado que usen eso como del espectro de hasta arriba toda la película casi casi. Sí. Pero pues es una película que tienes que ver. Y es la última que le enseñaré a mi hijo. Es una película que tienes que ver, sobre todo por los créditos del inicio. Sí. Si viste los gritos del inicio, ahí está, ya conoces. Ya puedes quitar la Los película. primeros 5 minutos de la película y ya. Y la última pregunta. ¿Cuál es la última Para pregunta? acabar con esto. La última pregunta y nos vamos. ¿Cuál es la importancia de ver estas películas cuando fuiste joven y volverlas a ver después? O sea, ¿qué crees que sea la importancia de tener este proceso? Pues es que yo creo que es que es fundamental porque yo creo que es como casi cualquier cosa en la vida. Porque es como una segunda navegación. O sea, como volver a empezar, ¿no? Por No ejemplo, volver a empezar, sino yo me como acuerdo que las últimas... empezar desde donde lo dejaste. no, no sé, tú, por ejemplo, cuál sea la película, la primera película que recuerdas haber visto y no haber entendido. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo que de chiquito llegué a ver La vida es bella. Puta. Y, o sea, como que entendía de qué se trataba, pero aún Pero no te pegó. no lograba dimensionar el Ajá. tamaño de los mensajes. Sí, sí, sí. Y hasta hace poco que la volví a ver, dije, es que Lloraste. esta película está... Güey, es una película muy, muy, muy sentimental, Pero por así o sea, decirlo. el tema de la Segunda Guerra Mundial lo toca... Es que todo toca demasiados temas dentro del contexto de la Segunda Guerra Ujú. Mundial. Y yo creo que por eso es importante ver una segunda... Yo siempre pienso que la segunda vez que ves una película es la mejor. Porque no estás impactado por lo que estás viendo, es decir, no estás como extasiado por la fotografía, Ujú. ni porque Sí, no, porque por cuando el eres joven plot no te das cuenta twist. de nada de eso. O sea, la segunda vez que ves una película ya es como, ok, Ujú. ok, esto pasó porque tal. Sí, sí, sí. Y yo creo que en ese sentido es importante ver este tipo de películas ya después cuando estás más grande, porque puedes identificarte más fácil con asuntos que suceden en estas películas, pero también porque yo creo que le das otro sentido, ¿no? Sí, obviamente porque ya creciste como persona, ya experienciaste mil veces más cosas O sea, y pues ya no eres el mismo pendejillo de antes. y yo creo que justamente el que puedas hacer esto con una película, que puedas verlo una vez y digas, ¿qué pedo? Ujú. La ves otra vez y le encuentres mucho más contenido, eso habla muy bien de una película. Sí, Eso sí, quiere sí. decir que de verdad se esforzaron en transmitir ideas complejas y Sí, yo creo de que esa mucha sí es la profundidad. definición perfecta de una película buena. Mira, no estoy diciendo que las películas de acción de ahorita, de acción de verano, sean malas, pero pues son películas que puedes ver una vez o no puedes verlas nunca Ujú. y pues no te pierdes nada. Puedes no haber visto ninguna de las películas de Transformers y Sí, no te va a claro. pasar nada. En cambio, con estas películas creces espiritual, física, mentalmente, creces completamente y te cambian por dentro. De una manera que el cine, no le voy a decir cine malo, pero cine tradicional, no. Pues el cine palomero, ¿no? Sí, 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 exacto. Estas películas son la definición perfecta de cine no palomero. Chance Pulp Fiction un poquito, pero las demás no. Ahí te van los trolls, güey, a decir, no, Pulp Pulp Fiction. Fiction es un... Vale, verga. Entonces, Y con esto ya acabamos el capítulo de Sin Exceso. gracias por Muchísimas gracias escuchar por... nuestras babosadas. Sí, y por escuchar nuestras opiniones. Y si tienen algo que decirnos, déjenlo en los comentarios. Cualquier opinión es válida si está También, si justificada. se les ocurren otras películas que quieran Ah, sí, que que se nos fueron y platiquemos, cualquier película que a ti te cambió cuando eras joven y que te hizo ver el mundo del cine de una manera diferente, déjanos en los comentarios. Dale like, suscríbete
Si nos quieren seguir en Twitter, ¿cuál es tu Twitter? Yo soy @pato_estrada_. Tú Yo eres... soy Sísifo 137, ¿no? Mira, la verdad no sé. Lo voy a poner aquí abajo en edición. Ahí los pueden ver. Nos siguen en Twitter. Síganme en Tumblr, Instagram, todo en High Five, La Jaula, lo que sea. En Metroflog se llamaba, ¿no? Metroblog, ¿no? Metroblog. No sé. No sé ni de qué En estás hablando. MySpace, que ya lo compró Justin. Ya, bueno, ya hace varios ¿Bieber? años. No, Justin Timberlake. Poco. Sabía. Sí, ya te metes a Tumblr y ya está todo remasterizado. MySpace. ¿Qué dije? Tumblr. Ah, Bueno, ya. borra esto. Hasta luego. Borra Buenas esto. tardes. Que tengan muy bonita tarde, noche, mañana. Me vale verga lo que estén haciendo. Y hasta la próxima. Muchas gracias por ver. Hasta luego.